Corona con nuestro segundo reportaje. Él es concejal justamente de Juntos por el Cambio de Exaltación de la Cruz, allí en la provincia de Buenos Aires, en la parte norte. Hago referencia a Raúl Sancho. Raúl, muy buenos días, bienvenido una vez más a ni más ni menos de Radio Realpolitik. Sergio Solón te saluda, ¿cómo estás? Buen día, Sergio, ¿cómo estás? Gracias por el llamado. No, por favor, muy bien, gracias a Dios y gracias por atendernos un sábado como hoy. A ver, un día como hoy, sábado, digo, y nubladito, bien, me parece que va a haber alguna lluviecita. ¿Ahí está igual? ¿Ahí que viven ustedes en el medio del campo? ¿Está igual? Acá está igual de lluvioso, que llueve y que frena cada tanto. Otoño gris. Bueno, hacía falta el campo, pero me parece que en los últimos días al final terminó viniendo demasiado ya, ¿no? Sí, se llovió todo junto. Se llovió todo junto, bueno. El jueves fue terrible. Bien, Javier, contanos porque, a ver, vamos descubriendo de a poquito, por más que el gobierno lo haya querido tapar de manera exponencial el tema de las vacunas VIP o el vacunatorio VIP. Ayer mismo la ministra de Salud, lo comentaba yo hace unos minutos, negó que haya existido el vacunatorio VIP. Capaz que ella se imaginaba que se refería a alguien, cuando alguien dice eso, a un lugar físico. No, si fueron a vacunarse al ministerio, a un hospital público, y también fue pasando en distintas localidades. Por eso quería justamente charlar contigo, porque ¿qué fue lo que se vivió con respecto a las vacunas en ese sentido, digamos, en Exaltación de la Cruz? Bueno, lo primero que hay que saber que en los municipios que no maneja estrictamente la cámpora, se montaron dos vías de vacunación diferentes. Una es el sistema de salud municipal y el otro es el que fue armando los vacunatorios, que fue armando la cámpora, la mayoría de los distritos. Si son como pasaba en Campana, por ejemplo, que eran municipios de Juntos por el Cambio, directamente tenías los municipios al margen de la vacunación completa. Que es una primera cuestión que se ve, nosotros acá tenemos un sistema de salud bastante extendido y terminamos vacunando en una escuela. Tenemos personal de salud realmente capacitado para hacerlo y se terminó poniendo a cargo de gente que no tiene capacitación. Y también pasó que, sobre todo las primeras tandas de vacunas que llegaron a los municipios, no corrieron con la misma organización que hoy se ve en cuanto a los turnos y la adjudicación que están teniendo, y eran directamente para dar el sistema de salud. Nosotros hasta ahora lo que hemos hecho, porque obviamente cuando pasó lo de Ginés y todo el escándalo que significó, en la mayoría de los distritos se empezó a intentar ver primero cómo se estaba manejando, cómo se había manejado, y sobre todo tratar de que eso no pase, porque la verdad que terminamos en una discusión que realmente la sociedad no tiene que pasar. Es realmente miserable que haya que estar peleando para que las vacunas lleguen primero a quienes más las necesitan o quienes están más expuestos, y no que se las den primero los privilegiados que son cercanos a quienes gobiernan. Acá nosotros, cuando pasó esa situación, hicimos un pedido de sesión extraordinaria, porque esto todavía era febrero, con la promesa del presidente del Consejo Deliberante de que la sesión se iba a hacer. Nosotros la presentamos un lunes, que la iban a llamar el viernes, la realidad que no ocurrió. ¿Quién es él? El presidente del Consejo Deliberante era Martín David. También porque poco consecuencia del desmanejo con relación a eso. Finalmente no tuvimos respuesta directamente. Cumplíamos con el quórum para pedir la sesión extraordinaria y que el tema realmente estaba muy instalado en la sociedad. Era una preocupación real, es una preocupación real, y va a ser una preocupación mayor, más allá de que les pese y que estén especulando con que la gente se olvide del tema. Va a ser un tema aún mayor en la medida que se empiece a acercar la segunda ola
finalmente la sesión extraordinaria no ocurrió. Nosotros pedimos la remoción de todas las autoridades del Consejo. Como consecuencia de eso, el presidente pidió una licencia y desapareció. Y la realidad es que votamos este martes, un mes después, recién el pedido de informe, que directamente no es que no tuvo respuesta, sino que ni siquiera salió del Consejo Deliberante. Una actitud que, lejos de llevarle tranquilidad y transparencia a la gente de que las cosas se hicieron bien acá, lo único que termina abonando son las dudas y las sospechas y los rumores o comentarios de que finalmente las vacunas acá también fueron primero para los privilegiados. Qué increíble, ¿no? La realidad que es una pena. A ver, la provincia un poco dijo que eran datos confidenciales que no se podían mostrar por la ley de habeas data, una cosa que realmente no tiene asidero legal por el interés general que está previsto en la misma norma, y también porque el mismo Ministerio de Salud, que es la autoridad máxima de salud del país, lo primero que hizo frente al cuestionamiento social fue salir a mostrar un listado de 70 vacunados. Por lo cual eso debería bajar una interpretación de que la información no es confidencial, es claramente mostrable, por así decirlo, y la misma lógica debería pasar con la provincia, porque básicamente es la misma información. Digamos, yo lo que noto es que están como cerrando filas de los distintos gobiernos locales, los municipales, los provinciales, como para finalmente no mostrar a quienes vacunaron, con la clara señal de cubrir a que hizo las cosas mal. En vez de tomar una decisión de que si hubo un error o alguno se aprovechó de su posición para vacunarse de forma privilegiada, sancionarlo y mostrarle a la sociedad que desde las autoridades eso se reprocha, bueno, finalmente lo que hay es una actitud completamente contraria. Claro. Tenemos nosotros 7 de los concejales, no todos los concejales de lo que dice el Frente de Todos votaron en contra, una concejal que lo votó a favor también, pero la realidad es que los votos no alcanzaron y finalmente el Consejo sirvió, como tantas otras veces nos ha pasado, para tapar y encubrir y que no se puedan formular preguntas o pedir información. Es un frente de impunidad, ¿no? Porque parece que, digo porque la historia se repite, si no es la búsqueda en lo judicial, también con las vacunas o vacunas VIP, resulta que después no entregan los informes con los alimentos, estuvimos recién hablando con una dirigente social, de amenaza de no entregar los alimentos, o no lo entregan con la suficiente, el porcentaje nutricional que necesitan los chicos, que iban a poner a la Argentina de pie, queda claro que la acostaron directamente. La mesa del hambre, que era para atacar al gobierno anterior, como diciendo nosotros sí nos preocupamos y somos humanos, resulta que después no existió, era una mesa que no tenía 4 patas claramente, hasta había algún productor televisivo que se iba a hacer el bueno también, y en qué quedó, ¿no? En qué quedó todo ello. Digo, ¿no? Alguien que está muy vinculado a la política, más allá de su carrera como productor o conductor, digo, y así un montón de cuestiones. Pero vamos a una ciudad, como Saltación de la Cruz, o una localidad de la provincia de Buenos Aires, y vemos que la ecuación se repite, por más que quieran tapar, no se tapa. O sea, lo quieren tapar, pero se logran el efecto contrario de esa búsqueda. ¿Y qué dice el intendente local a todo esto, Raúl? Acá Diego Nani gobierna, que era secretario de gobierno del intendente anterior, que también entró por el Frente de Todos, por una alianza local que hay con un vecinalismo que tenemos acá gobernando hace 30 años en Saltación de la Cruz. Está clarito, está clarito. Entonces, ¿a qué apuntan los muchachos? Entonces, porque no vi que Nani haga, digamos, algún tipo de aclaración al respecto, como que juega 2 puntas, ¿cómo juega? Mira, pasa como muchos referentes vecinales que usan el Twitter para caerle en gracia a las autoridades nacionales y provinciales, porque saben que hacia adentro del mundo político se usa esa red social, pero que la gente acá en los pueblos no la usa. Entonces usan un doble discurso en un lado y en el otro. Si uno mira lo que declaran en Twitter, parece un
un camporista más, y acá siguen diciendo que son un vecinalismo que de origen conservador como fueron en sus inicios. Claro. La realidad que uno ve también que hay un avance de la cámpora en el distrito, de la mano también, aunque lo reniegan, de la mano de ellos mismos. De hecho hoy el Consejo Deliberante ya lo manejan ellos, y uno advierte en este intento de politizarlo que cumplen con las bajadas de línea. A ver, nuestro intendente apoyó la candidatura de Máximo para la presidencia del PJ, pero acá a nivel local, en un medio local, medio que lo desmintió, diciendo que no había firmado, diciendo que había muchos de los que estaban en esas listas que no habían firmado. Hay concejales que son del vecinalismo, que ni siquiera están afiliados al PJ, que aparecen apoyando la candidatura de una persona en un partido que no es el de ellos, que también dicen que ni siquiera les consultaron para ponerlos en la lista. Entonces hay como ese doble juego que se hace. Y por otro lado, nosotros vemos que al otro día de que Macri presenta el libro, salió como esto, una bajada de línea que cumplieron al pie de la letra de salir a pegarle a Macri por publicar un libro. Totalmente. A ver, tenemos que entender que Macri gobernó 4 años, la gente ha finalizado el periodo 2019, eligió a otra opción, y la realidad es que cualquier cosa que uno pueda decir hoy en este contexto, es un comentario que tiene que darse en todo caso para la sociedad, que finalmente decidió no votarlo en el 2019. Y que es cierto que hay mucho hoy arrepentido de ver el mamarracho que tenemos del gobierno nacional, donde cada uno hace un poco la suya, pero la realidad es que finalmente es historia pasada. Los que tienen hoy responsabilidad de gestión, desde el presidente hasta los gobernadores o los intendentes, la verdad que se estén ocupando de que Macri publica un libro, en vez de contestarte cuando le haces un pedido de informe por cuestiones propias de la localidad, te marca también en qué están los gobernantes. Están como viviendo realmente en un termo. Aparte, más allá de eso, un reproche que es inexacto, porque a ver, el primer día de gestión de Macri vino a Exaltación de la Cruz. El primer día, a 7 de la mañana, después de haber asumido, apareció acá a decir que iban a retomar la obra de la Ruta 8 que Cristina había dejado medio hacer, que costó la vida de vecinos y todo. Tuvimos 10 años esquivando tanques naranja en Exaltación de la Cruz por la obra que el kirchnerismo dejó por la mitad. Y que es una obra que se terminó. Macri vino 3 o 4 veces a Exaltación. Es el presidente en funciones que más veces vino a la historia. Claro. Vino Mariqueña Vidal también, han venido los ministros. Acá han terminado un jardín que Scioli había dejado, solamente colgó el cartel y lo dejó, se terminó. Hicieron un centro de formación profesional, que es un establecimiento que se dan cursos de salida laboral, que también había quedado anunciado un montón de años y se lo terminó, digamos. Bien. Cuando uno ve lo que recibía nuestro distrito por un gobierno de Juntos por el Cambio, pese a que no eran del mismo signo político, y ve el trato que reciben ahora, la realidad que es más parecido a lo que los propios dirigentes del municipio dicen en privado, de que la verdad que hoy reciben menos atención que antes, pero eso choca con lo que uno ve que declaran. Bien, la realidad que está más que claro. Hoy se ve que lo único que pasa acá es que tenemos más inseguridad de la que había, que realmente la seguridad está evocada en toda la provincia, y Exaltación, que ha sido un lugar que ha estado bastante apartado de eso, hoy sufre robos como los distritos de alrededor, y la gente realmente está muy preocupada de eso. Bien. Y se ve que no hay un plan claro de retomar nada. Totalmente, Raúl. Vino acá a inaugurar un jardín maternal que se había hecho con fondos que también había enviado el gobierno de Macri, pero vino Kicillof y lo inauguró, diciendo que iban a poner las escuelas que iban a poner las escuelas en condiciones que están, que se caen a pedazos. Pero un gobierno que no invierte, pese a lo que recaudan, no vuelve. Bueno, lamentablemente eso se ve, Sergio, que hay como una dirigencia que está completamente en otra, desenchufado de lo que le pasa en el día a día a la gente, en cuestiones de peleas internas entre ellos, porque los chispazos dentro del frente de todos son cada vez más frecuentes.
fuentes. Está más que claro, Raúl. Nos quedamos sin tiempo. Quiero decirte que has hecho una síntesis justamente general, más allá de Exaltación de la Cruz, que no fue casualidad que cuando Macri presentó el libro justo ese día, hace la primera cadena nacional también Alberto Fernández. Digo como para... Claro, para tener en cuenta de cómo, al no saber cómo resolver la situación que le tocó al frente de todos, lo único que hace hasta el momento es creer que puede seguir viviendo hablando mal de Macri. Lo que está haciendo es justamente elevarlo a la reta y también que, por ejemplo, la imagen de Macri, la negativa, siga disminuyendo. Por ejemplo, digo, el efecto contrario, ¿no? Justamente por los resultados y la impotencia y los manotazos de abogado que vivimos viendo y escuchando. Raúl, gracias por haber estado en Ni Más Ni Menos. No, muchas gracias a vos, Sergio, que tengas buen fin de semana. Igualmente para vos. Bueno, ha sido Raúl Sancho, bien digo, concejal de Juntos por el Cambio de Exaltación de la Cruz en la provincia de Buenos Aires.